año muy especial donde se conmemoran, se recuerdan 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Van surgiendo materiales, algunos inéditos, que tienen que ver con una reflexión sobre este periodo que vivió nuestro país. Y para hablar de uno de esos periodos tiene mucho que ver lo que fue el surgimiento, el planteo de la Comisión para la Paz, un tema que hizo foco la investigadora, la docente Silvia Dutrenit, que vive en México desde hace muchos años exiliada y viene cada tanto, bastante seguido, a nuestro país para continuar esa mirada hacia el Río de la Plata, desde esa mirada de exilio y de historia. Silvia, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Pilar, el gusto es mío. Realmente, bueno, estos pasos hacia la verdad que quisiste hacer foco en esa Comisión para la Paz, que parece que pasó y pasó muchísimo tiempo. ¿Cómo planteaste el libro con esa diversidad de voces en dos tandas, ¿no? Entrevistas que hiciste en el 2002 y en el 2009. ¿Qué querías buscar en este concierto? Bueno, debo decirte que yo me dedico a la historia reciente del Cono Sur y México, y bueno, estos temas los he tratado desde distintas miradas y de distintos focos. En el 2000, bueno, para mí empezó algo distinto, no solo para mí, obviamente, y empecé a trabajar por un tiempo la creación y el funcionamiento hasta su desenlace de la Comisión para la Paz. En ese contexto, digamos, 2002, empecé a hacer entrevistas. Me pareció fundamental. Para la historia reciente es muy importante porque es la historia del tiempo vivido, del testigo. Es muy importante entrevistar a esos que además de testigos son protagonistas. Y eso fue lo que hice. Vamos a recordar que la Comisión para la Paz la creó en el recién llegado a la presidencia Jorge Valle, con una representación que fue de notables, no en representación partidaria, pero sí se buscó un amplio espectro. Correcto. El monseñor Cotuño en ese momento como arzobispo presidente, pero bueno, Ramela como representante de Valle, el representante del en ese momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que era Gonzalo Fernández, Perico Pérez Aguirre, me estoy olvidando, José Pepe de Lía y Williman, José Claudio Williman. Sí, de origen académico, de origen del Partido Nacional, en fin, político también. Sí, hay que recordar eso porque obviamente, justamente, ¿por qué traer hoy la Exacto. Comisión para la Paz? Para dejar un documento de lo que decían esos protagonistas. Yo trabajé eso y en 2009 hice nuevas entrevistas, algunos de los que ya había entrevistado en 2002, con la idea de ver cuáles son los cambios desde ese presente, que en el Uruguay tenía muchos cambios, porque en 2005 asume el presidente Tabaré Vázquez y se produce la segunda apertura y reconocimiento con más fuerza que había que investigar y que se había producido un periodo de terrorismo de Estado en Uruguay. Entonces por eso 2002-2009 eran dos momentos. El hito de la creación para la paz, como tú bien decís, creada por el doctor Valle, y un segundo momento en el que se había transcurrido desde 2005 a 2009 ya con cambios, incluso con la aparición de restos de desaparecidos. Claro. Entonces era importante eso. Y agregaría que en 2009 yo pude entrevistar al presidente Valle, que en el 2002 fue imposible porque estaba en medio de una crisis brutal. ¿Por qué ahora, me preguntabas, no? Hace un ratito conversando fuera de cámara. ¿Por qué ahora? Lo dejé porque seguí trabajando sobre estos periodos de la historia reciente y seguí avanzando sobre la investigación de lo que se iba produciendo. Y ahora son los 50 años y yo tenía un material que para mí es importante porque son las voces no intervenidas de aquellos protagonistas sobre un hecho que para mí es un hecho realmente, es un hito en la historia. La primera vez que el Estado reconoce, ¿no?, formalmente
que había que investigar y que había que buscar un camino. No, y la existencia de personas desaparecidas, que hasta ese momento era una leyenda urbana para la gran mayoría de la población, y la designación de tortura. Eso es una cosa que la gran parte, no todos, reconocen en este libro. Que tampoco hay unanimidades, ¿no? ¿Qué deja la Comisión para la Paz en la mirada de estas personas, pero también en la mirada tuya que has investigado todo esto? ¿Fue más bien simbólico? Mira, yo creo que fue más que simbólico. Creo que la comisión realmente, te decía hace un momentito, es un hito, es un antes, un después, a partir de una posición del Estado uruguayo. Y eso es muy importante. El alcance realmente del informe final queda corto, pero queda corto desde este presente, diría yo. Desde el presente que sabemos todo lo que fue sucediendo, todo lo que socialmente se fue conociendo y lo que se fue descubriendo, y la aparición de desaparecidos que se negaba en cierto momento, y la aparición de Magdalena, que no tiene que ver con la Comisión para Macarena la Paz. Gelman. Macarena Gelman, que no tiene que ver con la Comisión para la Paz, que no tiene que ver exactamente con Jorge Valle en términos de la aparición, pero él recibe al abuelo y a la niña en las instancias del Estado uruguayo, ¿verdad? En la presidencia, y eso es importante. Eso no es la Comisión para la Paz, pero fueron hitos que se fueron dando y que constituyen este hito más importante, que fue la creación y su final, ¿verdad? Entonces, eso deja. Ahora, queda corto, sí. En este libro se verá, en las entrevistas que se hicieron, que lo que hay es un concierto de voces, que en alguna manera hay sintonías, pero no todas. No, está, por ejemplo, hay grandes diferencias entre lo que piensan los integrantes de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y, por ejemplo, periodistas que cubrían el hecho o víctimas en primer lugar que decían, bueno, la información no es de los familiares, las víctimas somos todos. Incluso el rol del presidente Jorge Valle, ¿no? Un informe o un trabajo de la comisión que tú haces mucha insistencia en las entrevistas sobre la limitación del mandato y las potestades y los recursos que se le asignaron. ¿Hay una incongruencia ahí? Total. Porque si tú pensás, una comisión, claro, él la estableció y la acotó y la hizo muy particular a su manera de Comisión para la Paz. Uno pregunta, ¿paz de qué? Él pensaba en la guerra civil del 19, digamos, pero aquí no había sucedido una guerra, ¿no? Para Jorge Valle dijo que sí había una Claro, guerra. para Jorge Valle, pero por eso es un poco la idea esa. Pero cuando yo digo acotar, era estrictamente los desaparecidos, ¿sí? Por otro lado, había un mandato de tratar de esclarecer, pero por otro lado no había recursos para eso. Fue una muy a la uruguaya, se hace a pura voluntad. El trabajo de una comisión de investigación, de esclarecimiento, no se hace a pura voluntad, se necesitan recursos. Hay experiencias regionales e internacionales al respecto. Por lo tanto, se vivió de una manera muy acotada. Tuvieron 2 voceros, que fue Ramela, 2 abogados, por cierto, hay que decir, uno representante claramente del doctor Valle y otro representante de Tabaré Vázquez, quien fuera luego presidente de la República. Los demás no funcionaban. Realmente no podían trabajar. Bueno, salvo Perico Pérez Aguirre hasta su muerte. Exacto, eran representativos sin duda. Perico se murió, era una figura clave. Claro que fue sustituido por Osorio, pero era una figura clave. Entonces, era una comisión para mí acotada, así no la ven todos los integrantes. No la ven todos los integrantes, pero hay una parte que se rescata, que habla del rol de los militares, que no fueron, ahí quedó pendiente, que no se los consultó, no hablaron, y el presidente Valle en ese momento
no hizo que hablaran. Y a mí me llamó la atención una de las cosas que dice Fernández Huidobro en la entrevista, que dice, los militares dicen que si hablamos, hablamos todo. Claro, a ver. ¿No le quedó esa pregunta de decir, bueno, ¿qué es hablar todo? ¿Qué es hablar todos? ¿No? No, ahí no quedó No lo dijo Fernández Huidobro No tampoco. lo dijo Fernández Huidobro, y si lo vemos desde el presente, habría que analizar el comportamiento de Huidobro, de Eleuterio, posteriormente, ¿no? Incluso como ministro de Defensa. ¿Qué decirte? El silencio de los militares se vio ahí, la no exigencia de Valle de que hablaran, ¿sí? Fue clara, bueno, es clara hasta hoy, ¿verdad? La no exigencia de Valle y la imposibilidad de los comisionados de, creo yo, exigir y concretar que hablaran. Es un tema que queda pendiente. Una exigencia que no cumplieron, exacto, una exigencia, dígame usted, o corríjame, que no cumplieron ninguno de los presidentes hasta ahora. Es hasta el presente. El silencio, el pacto de silencio de los militares. Digo, en estos días ha salido justamente, ha salido el tema nuevamente, ¿no? Y si no hay una apertura, si no hay una exigencia desde el Poder Ejecutivo, bueno, se nos están yendo, porque el ritmo y el periodo de la vida es corto, finalmente, históricamente muy corto, y sigue manteniéndose el silencio. Y Valle, que nunca había hablado del cumplimiento del artículo 4, termina diciendo Vázquez también, el cumplimiento del artículo 4. Es decir, tratan de cerrar, se trató de cerrar después de la dictadura el tema, con la ley de caducidad, Valle trató de cerrarlo finalmente, lo abrió y tuvo un papel central, pero también lo cerró en su digamos, decreto final. Lo cerró, se cumplió. Aquí se acabó el tema con el silencio, el pacto de silencio de los militares. Y Tabaré también. Y seguimos arrastrando el tema, que es muy cruel desde el punto de vista para los familiares y que es tremendo para una democracia consolidada. Silvia, yo ya quería mostrar acá los pasos hacia la verdad, testimonios a 2 décadas de la Comisión para la Paz, no sé si podemos verlo. Si tuvieras que decir en 2 palabras, ¿qué te deja este trabajo? Y si va a haber una revisión, porque acá yo me quedé con ganas de qué pasa o qué mirada tenemos en la actualidad respecto a lo que pasó, ¿no? Respecto a lo que pasó o lo que pasó en la Comisión. En lo que pasó en la Comisión para la Paz. Y bueno, vuelvo a insistir, la Comisión para la Paz, lo que pasó fue reconocer públicamente en su propio informe que en este país se produjeron delitos de lesa humanidad. Y se avanzó poquito, pero en ese momento fue un avance muy importante. Vuelvo a decir lo que dije al inicio, fue un hito, fue un antes y un después, un reconocimiento desde el Estado que en este país se habían producido delitos de lesa humanidad. Bien, Pasos hacia la Verdad además tiene varias entrevistas, múltiples entrevistas a todos los integrantes de la comisión, también a madres familiares, Luisa Cuesta, bueno, Felipe Michelini, Miranda, periodistas también, 3 periodistas. Rafael Miranda, bueno, los expresidentes también, ¿no? Lacalle, que también los pintan respecto a esta digamos, situación de país y de lo que pasó en esta época. Silvia, gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ahí tenés el libro y hoy se presenta a las 7. A las 7. En el Espacio Verde. ¿En el Espacio? Verde. ¿Verde? ¿Verde? Creo que se llama Verde. Bueno, lo averiguamos y lo decimos al final del noticiero. Por favor. Gracias. A ti.